Bueno, pues ayer inició en Roma el capítulo general ordinario 2020 de la Congregación de los Legionarios de Cristo. Según la información que dieron a conocer, son tres las tareas principales de esta polémica organización religiosa de índole católica: hacer balance de los últimos 6 años de gobierno, analizar los desafíos y retos de su misión evangelizadora como parte de la Iglesia y elegir al gobierno general adecuado que lleve adelante las prioridades para el próximo sexenio. Pero resulta que, entre otras cosas, los Legionarios de Cristo se han comprometido a someterse a investigación en materia de abusos del sacerdote Fernando Martínez Suárez, ex sacerdote. La Congregación de los Legionarios anunció que se someterá a una investigación en coordinación con el Vaticano. Es un tema del que hemos hablado aquí en La Octava y hemos tenido pues el testimonio y el contexto de todo esto con Vianney López Antúnez, víctima justamente de todo lo que sucede. Ahí está, justamente tenemos en pantalla el comunicado de los Legionarios de Cristo, en el que pues establecen su vergüenza por lo que ha sucedido en estos casos de abuso sexual y de denuncias no atendidas, que creo que es el contexto de fondo que un poco o un mucho queda en la esencia de lo que hoy sucede. No es solamente que hoy se diga que se avergüenza a uno de algo, o que le da pena, o que qué mal estuvo, sino cuántos estuvieron implicados en esa impunidad, en esas complicidades, en la presión incluso a los medios de comunicación para que no se informara sobre todo aquello que hace años parecía casi una herejía, el pensar que el entonces jefe de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, y muchos de ellos de su élite directiva, pues cometían una permanente atrocidades de índole sexual con menores de edad, que sometían mediante una serie de artificios, de engaños y de cuestiones que atribulaban desde luego a estas víctimas y que formaban parte de una forma de operación continua, sostenida y protegida por la élite de la Iglesia Católica en lo general y en particular de los Legionarios de Cristo. Está con nosotros Vianney López Antúnez, a quien doy las gracias por estar aquí. Gracias, Vianney. Muchas gracias, Julio. Gracias por invitarnos nuevamente a este programa. Sí, Vianney. ¿Qué información se ha producido en estas horas? ¿Qué es lo que te llama más la atención de lo que se ha ido informando? Pues mira, hace una semana nos informaron de esta pérdida del estado clerical de Fernando Martínez a raíz de la denuncia eclesiástica que interpusimos, que esa es como la pena máxima, ¿no?, que se puede imponer desde una denuncia eclesiástica. Y antes de que se terminara el juicio, la misma congregación le dice a Fernando Martínez: ¿sabes qué? Mejor ve tú y ya di que tú eres culpable para que se termine esto antes del capítulo general, ¿no? Entonces Fernando Martínez renuncia voluntariamente a su estado clerical, pero la congregación lo sigue manteniendo en Roma, lo sigue manteniendo en una casa protegido, incluso dicen que para que viva de acuerdo a como corresponde a un religioso, ¿no? Entonces, pues no sabemos exactamente qué sea eso ni de qué privilegio siga gozando Fernando Martínez, pero si la congregación realmente tuviera una verdadera intención de colaborar y de presentar a estos delincuentes y que paguen por sus crímenes, pues que lo trasladen a México, ¿no? Así como lo trasladaron en su momento de México hacia Salamanca para cubrir todos estos abusos, pues que lo traigan a México y que lo presenten ante las autoridades civiles. No es suficiente con que le hayan quitado la sotana y que lo tengan en Roma. Y en ese mismo comunicado nuevamente no se habla de los encubridores, ¿no? Este último comunicado, que es el que acabas de poner en la pantalla, es la primera vez que ellos dicen que van a individuar las responsabilidades, ¿no? Y entonces ya se habla de que hay más responsables, porque hasta el momento a los únicos que han nombrado como responsables es a Maciel, a Corcuera y a estos dos que ya están muertos, ¿no? Entonces a los muertos pues hay que cargarles todo el delito. Maciel y Santiago Corcuera. ¿Santiago? Álvaro Corcuera. Álvaro Corcuera, es cierto. Álvaro Corcuera.
En este mismo comunicado que salió hace un momento en la pantalla, también lo que nos anuncian es que Eloy Bedia Díez renuncia a su cargo en el capítulo general. Eloy Bedia Díez es el principal encubridor de nuestro caso, él era el director territorial en 1993 y es el que mueve a Fernando Martínez de Cancún a Salamanca, España. Y además, después de reunirse con las mamás de las víctimas, lo dice él mismo en ese comunicado, hace una segunda reunión con los padres de familia, a donde no invita a los padres de las víctimas, entonces se reúne con todos los demás padres y a esos les dice que Fernando Martínez se fue de un día para otro porque tiene un problema cardíaco y hay que operarlo en Miami. Esa es la versión que le da a los padres de familia. Entonces, y en el siguiente renglón dice que pero él no encubrió, que quiere dejar muy en claro que él estaba siguiendo órdenes, que estaba obedeciendo las órdenes de Maciel y que por tanto no encubrió. Entonces, número uno, yo creo que en el párrafo anterior queda muy claro que sí encubrió, que él podía haber actuado de otra manera y siguiendo órdenes o no, pues él fue el que gestionó el caso, ¿no? Entonces, si a mí mi jefe va y me dice, ve y mata a alguien y yo voy y lo mato, pues igualmente soy responsable de haberlo matado, ¿no? Claro. Nosotros desde siempre pues hemos tenido como esta figura de Eloy Bedia Díez muy presente, pero desde que salió el primer comunicado de los legionarios, en donde se destapa también que este personaje tiene denuncias de abuso sexual infantil desde 1969, tiene la primera denuncia. Estamos hablando de Eloy. No, de Fernando Martínez. De Fernando Martínez. Fernando Martínez tiene la primera denuncia en 1969 y desde entonces lo empiezan a mover de una escuela a otra, de Ciudad de México a Saltillo, de regreso entre esas dos ciudades. Y en 1991, que presenta una denuncia a una niña del Cumbres Lomas, lo mueven a Cancún y le dan, y además lo premian, ¿no? Porque ya no solo es el sacerdote, sino que es el director de la escuela, de la nueva escuela que están abriendo en Cancún, y lo trasladan ahí. Y el que lo traslada, el director territorial en ese momento, no es Eloy Bedia, es Luis Garza Medina. Entonces, ese era un nombre que no teníamos nosotros muy claro, pero que hoy sabemos tras ese informe que pues ese era el otro director territorial que lo movió, ¿no? Entonces, que también es muy grave, porque es que los dos, al mover a este delincuente de un lugar a otro, pues siguen permitiendo que siga habiendo abusos, ¿no? Claro. O sea, podían haberlo parado y no lo hicieron, y siguieron poniéndolo en contacto con menores. Cuando lo mandan a Salamanca, también lo mandan a un seminario en donde hay menores de edad, y no sabemos de cuántos niños más abusó, y tras tantas denuncias nunca se para. Entonces, incluso Eduardo Robles Gil, que es el director general de la Legión, hasta ayer que empezaron los capítulos y que van a elegir a uno nuevo, él dice que él se enteró del caso en 2014 y tampoco hizo nada. Entonces, si no hay una denuncia pública y si no hay como pues el escándalo, que es lo que más les duele a ellos, que haya como una afectación a su imagen, pues realmente no hacen nada, ¿no? No tienen realmente ellos una intención de abrir los casos, de ser transparentes, de decirnos qué fue lo que pasó, a cuántos abusadores están encubriendo. Sacan de repente este otro informe donde dicen que reconocen 175 abusos, pero pues son sus números y tampoco tenemos como ninguna razón por la que creerles a lo que digan o no de sus propios números, ¿no? Claro. En la ocasión anterior estuvo acompañándote, estuvo en la misma entrevista un abogado. Sí, David Peña. David Peña. ¿Cuál es el estatus de todos estos depredadores sexuales de los legionarios de Cristo? ¿Están denunciados ante las autoridades judiciales y debería de haber acción penal? Debería de haber acción penal, por supuesto que debería de haber acción penal, porque los sacerdotes se siguen tratando como si no fueran ciudadanos, ¿no? O sea, como si ellos tuvieran que responder ante la Santa Sede y entonces hacer un juicio clerical y en el mejor de los casos quitarles la sotana, pero no responden ante las autoridades civiles y penales, que es donde corresponde. Entonces, pues eso es lo que estamos tratando de impulsar. Es difícil porque en estricto sentido el delito está prescrito, en nuestro caso con Fernando Martínez, pero eso no nos detiene, ¿no? Estos son crímenes que deben considerarse de lesa humanidad porque van contra la niñez, porque éramos víctimas totalmente indefensas
a merced de un sistema, ¿no? Ni siquiera a merced de un depredador sexual, sino a merced de todo un sistema. Y la justicia debería respondernos en el momento en que nosotras podemos juntar esta fuerza y hacer estas denuncias. Entonces, pues estamos viendo cuáles son las posibilidades legales. Yo no quiero hacer una denuncia sin más, o sea, nada más ir y presentar una denuncia porque sí, para que me digan que ya prescribió y entonces los mismos legionarios puedan salir a decir que las víctimas ya denunciaron y que qué pena que ya prescribió, pero que ellos tenían tantas ganas de colaborar con las autoridades, porque ese es su discurso. Eso es lo que a ellos les gusta decir. ¿Qué piensas cuando escuchas esa marca o denominación Legionarios de Cristo? Pues se comportan como una institución criminal, y si se comportan como una institución criminal es porque eso es lo que son una congregación fundada por un depredador sexual, por un estafador, por un delincuente de todas las crímenes imaginables que hoy sabemos que era Maciel Maciel. Ese es el personaje que los funda, y entonces su raíz está podrida desde ahí. Y ahora lo que quieren decir es que ya se renovaron y que ya todos los males se murieron con Maciel, pero no es cierto, porque estos mismos encubridores que estuvieron presentes en estos casos del 91 y del 93 son los que hoy ocupan la cúpula y los que no quieren dar la cara ni asumir sus responsabilidades. Entonces, si es las mismas personas las que ahora gobiernan la Legión, pues por supuesto que no tenemos ninguna garantía de que no sigan actuando de la misma manera, de que no estén sucediendo abusos el día de hoy al interior de esas escuelas y que estén moviendo a los sacerdotes de la misma manera. ¿Debería el Papa Francisco tomar la decisión de disolver esta congregación de los Legionarios de Cristo? Yo creo que disolver la congregación de los Legionarios de Cristo es la única resolución que estaría a la altura por parte del Vaticano. Quitarles la sotana, no. Disolver la congregación, sí. Eso sí sería un ejemplo de cómo, de su tolerancia cero, ¿no? De su política de tolerancia cero. Porque no es un caso, no es un sacerdote y no es un depredador sexual. Es toda la institución, cómo se maneja y cómo encubren, y no sabemos cuántos casos son, ni siquiera sabemos de cuántas víctimas realmente ha abusado Fernando Martínez. A víctimas como tú, Vianney López Antúnez, ¿te han buscado las nuevas autoridades del Vaticano, algún puente de comunicación tratando de buscar justicia? ¿Del Vaticano o de los propios legionarios, a lo mejor? No, de los propios legionarios no. Los legionarios de hacia afuera siempre tienen este discurso, ¿no? De que están buscando resarcir el daño de las víctimas o buscar un camino de reconciliación, como si un camino de reconciliación, pues, no estamos peleados, no sé, ¿no? Eso suena como, no es lo que estamos buscando, pero no. Ellos dicen que están haciendo esto y en ese comunicado también dice que están formando una comisión interdisciplinaria en la que ni siquiera nos están consultando a nosotros a quién queremos tener como representante de nosotros mismos, ¿no? En esa comisión, si realmente es, o sea, ellos hacen todo, ellos son juez, parte, hacen comisiones, invitan, sacan, pero realmente comunicarse con nosotros no se comunican conmigo, por lo menos, no, más allá de las cartas y los comunicados y estas cosas que hacen públicas, no. Bien, pues Vianney López Antúnez, vamos a estar atentos a este capítulo de los Legionarios de Cristo que están reunidos en el Vaticano, analizando lo que ha sucedido durante 6 años, tomando decisiones, mientras pues siguen impunes los hechos delictivos que cometieron algunos de sus miembros y protegidos por la cúpula, tanto de estos Legionarios de Cristo como del propio Vaticano, que son historias complicadas, difíciles, pero ciertas. La protección a los Legionarios de Cristo vino y fue establecida, negociada y procesada desde las grandes alturas del Vaticano hacia su hombre en México, que era Marcial Maciel, y la organización entonces ejemplar, entre comillas, suministradora de recursos económicos, de propiedades inmobiliarias, de relaciones con el poder político y el poder, sobre todo el poder económico, y que hoy sabemos la realidad, pues como dices, Vianney, la raíz podrida que no puede dar un buen fruto.
de para qué están haciendo este capítulo, ni siquiera aparecen las víctimas, ni siquiera estamos en un punto clave de su capítulo, no formamos parte de eso. Bueno, pues Vianney López, muchas gracias, que estés bien. Gracias. Hasta luego. Gracias.